Personas de la iglesia se había dicho que anhelaban este tiempo, ¿no? Aunque como Dios dice, que no honremos a Dios solamente con nuestras palabras, sino con los hechos, ¿no? El motivo de estas cosas es que la gente se vuelva a congregar, amén. Que volvamos a reunirnos. Y la palabra nos dice que cuando hay una reunión, hay bendición y vida eterna de parte de Dios, amén. Por un lado lo necesitamos y por otro son bienaventurados los que lo desean, ¿no? Los que desean las cosas de Dios son más queridos por Dios. Les damos la bienvenida nuevamente a los que se conectan en la virtualidad, que también deseamos que algún día se reúnan. Pero esta es la manera de manejarlo por este tiempo, amén. Yo quiero invitarlos a que oremos ahí sentaditos en sus puestos para que sea Dios hablando a través de mi boca, de la boca de los otros pastores que están en las otras ciudades, y que sea Dios trayendo su palabra. El apóstol Pedro dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice la palabra. Y oremos a Dios por estas cosas, ¿no? Porque la palabra de Dios sea la palabra de Dios, que no tenga vestigios ni ninguna intervención de hombres, amén. Bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, amado Dios, que tú nos has permitido orar, Señor, cantar a tu nombre, Señor, darte alabanza, Señor precioso. Tu palabra dice, Señor amado, que la manera correcta de acercarnos a ti, Señor amado, es con el fruto de labios que confiesa tu nombre, Señor amado. En el Salmo 100, Señor amado, dice que debemos entrar a ti con acción de gracias, Señor, con alabanzas, entrar por tus atrios, Señor amado, con acción de gracias, Señor. Y hoy te agradecemos por todo lo que tú nos das, Padre, la vida, Señor. Nos bendices con una casa, Señor amado. Nos bendices con ropa, Señor amado. Sacias nuestras necesidades, Señor. Las necesidades de nuestro cuerpo, Señor. Tu palabra dice que tú sabes qué necesidades tenemos nosotros antes de que te las pidamos, Señor amado. Y tú las sacias, Señor bendito. Tenemos familia, tenemos hermanos que se preocupan por nosotros, Señor. Y yo te quiero dar gracias por esto, Señor amado, porque estos días que estuve, Señor amado, convaleciente, Señor, muchos mostraron su interés, Señor amado, su preocupación. Muchos oraron, Señor amado, por mi salud. Yo te pido que les des algo especial tuyo, Señor amado, a estos que lo hicieron, Señor. Que los bendiga, Señor amado, porque eso hace un cuerpo, Señor amado. Tu palabra dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, Señor, todo el cuerpo se conduele con él, Señor bendito. Y en esto muestras quiénes, Señor amado, son los que andan en espíritu, Señor amado. Quienes andan haciendo la voluntad del cuerpo tuyo, Señor, de tu iglesia, Dios. Te pido que los bendiga, Señor amado, enormemente, Dios. Que tu presencia descienda a este lugar, Señor amado. Hoy pongo mis miembros delante de tu presencia, Señor. Te pido perdón, Señor amado, si he hecho cosas malas, Señor, si he hecho cosas que no te agradan, Señor. Púlenos, Señor amado. Púlenos, Señor amado. Edifica, Señor amado, el templo, Señor amado. Y toma el control de nuestros miembros, Señor amado, de mi boca, de mis pensamientos, de mi corazón. Y dirígelo, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor amado. Tus palabras sean puestas, Señor amado, hoy en mí, para que sean manifestadas, Señor amado, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado, a tus hijos, Señor. Que todo lo que tú quieres, Señor amado, manifestar a tu iglesia sea hecho, Señor amado, sea hablado, Señor, sea dirigido y manifestado, Señor, para edificación de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor amado, y seguimos, Señor amado, en tu presencia, Señor. Glorifícate en medio de la palabra, Señor. Da de nuevo a los predicadores, Señor amado. Da de nuevo a los pastores, profetas, ministros, Señor amado, a los apóstoles, a los verdaderos apóstoles, Señor amado. Dales de nuevo, Señor. Y como decía Pedro, Señor, le pedía a la iglesia Pablo decía, le pedía a la iglesia que orara, Señor amado, para que cuando la palabra fuera predicada, Señor, tú hicieras sanidades y milagros, Señor, y prodigios en tu pueblo, Señor. Te agradecemos, Señor amado, con nuestra vida, con nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que sigas trabajando en nosotros, Rey. Que seamos, Señor amado, conocedores de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, yo quiero pedirles que busquemos Primera de Samuel, capítulo 8. Como es costumbre de una palabra, de una persona que se ha enviado a hacer las cosas de Dios,
es costumbre orar y pedirle a Dios que le hable a uno cuál es su palabra. Y como es del Señor tan acertado, es hablar las cosas que están pasando, ¿no? A nivel espiritual, a nivel terrenal. Y algo que ponía en el corazón del Señor era lo que está pasando actualmente. Hoy es un día de votaciones. Y es un día donde la gente tiene la oportunidad de elegir quién va a gobernar, quién va a dirigir, quién va a administrar los bienes, los recursos, quién va a aprobar leyes, porque con la decisión que tome cada persona hoy, le va a dar poder a otra persona que gobierne sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su ciudad. Algunos dirán que no, pero eso es lo que ha pasado siempre, ¿no? Es darle el poder a otra persona para que esa persona imponga sus ideales, imponga sus intereses. Y eso no es algo nuevo, ¿no? La Biblia nos hablaba en 1 Samuel de un pueblo que quería un rey. 1 Samuel capítulo 8. Dice el título de este pasaje: Israel pide rey. Entonces, mirándolo en el contexto nuestro ahora, digamos que hay un ciclo que se cumple, ¿no? Un ciclo de un gobierno anterior. Y vemos que es necesario que venga otro. No sé si afortunadamente o desafortunadamente ya este cuento de la reelección paró ahí. No sé ustedes qué saben, me pueden decir. O si es posible que nuevamente se lance el presidente a que lo reelijan. Bueno, ya nos ha pasado, ya tenemos experiencia, ¿no? Pero como sabemos cada uno de nosotros, es difícil de que un hombre que gobierne una ciudad o un país traiga cosas perfectas, ¿no? Sabemos que en el caso de nosotros aquí que buscamos la presencia de Dios y que ponemos por obra las cosas de Dios, aún hay imperfección en nosotros. Y esto no es que la palabra de Dios falle, ni que las cosas de Dios fallen. Es que nosotros fallamos, somos imperfectos. No sabemos tomar decisiones correctas. Y mucho menos cuando estamos separados de Dios. Amén. Entonces, mirando estas cosas y esta secuencia que se cumple de cada 4 años elegir, darle poder a una persona, tomar la decisión de que gobierne una persona, que es lo establecido, las normas, las leyes de los países, las constituciones lo establecen. Podemos mirar que esto también tiene un trasfondo espiritual y podemos ver que la gente elige según los deseos de su corazón. El tema de conversación de estos días, o la pregunta que hace todo el mundo es: ¿usted por quién va a votar? Yo no sé si alguno de ustedes le hayan hecho esa pregunta a sus compañeros de trabajo, o sus amigos, o sus familiares. El tema de conversación más popular en estos días es: ¿usted por quién va a votar? Y cuando una persona responde por quién va a votar, entonces lanza un argumento, ¿no? Ah, yo voy a votar por este. ¿Y por qué va a votar por este? Porque es que este me va a dar, y este va a hacer esto, y este va a hacer lo otro. Y a mí me preguntan: ¿y usted por quién va a votar? Y yo: por este, porque es que este ha hecho lo que otros no han hecho. Pero si uno filtra a cada una de esas personas por el filtro que Dios hace, que es temer a Dios, que es conocer a Dios, que es hacer su voluntad, es seguro que no se encuentra uno que tenga las capacidades de dirigir una nación a lo que Dios quiere. De los que están dando la opción, o de los que se están postulando más bien a tomar un país para dirigirlo. Y se pone uno a pensar: bueno, ¿será porque todo el mundo es mediocre? ¿Será porque todos estamos alejados de Dios? ¿Será porque la iglesia falla? Hay muchas cosas en las cuales pensar. Pero una de las cosas que es ciertísima y que nosotros tenemos que estar seguros es que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Eso es seguro, eso es inevitable. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios ha hablado de tiempos, el Señor Jesús ha hablado de tiempos de su venida. Y son tiempos que hemos visto actualmente. Yo el martes iba a llevar a mis hijos a su entrenamiento de fútbol.
Entonces mi ruta es coger la Caracas 26 bajando y llegar a la universidad, a una sede de egresados de la Universidad Libre. Pero la ciudad estaba colapsada, toda estaba colapsada. Llegué a la Caracas con cesta y los buses estaban parqueados desde la Caracas con cesta como hasta la primera. No se movían, el carril mixto sí se movía, pero obviamente había un trancón impresionante. Entonces con el Waze comenzamos a ver rutas alternativas, no, todo lado estaba trancado, la 26 estaba trancada. Yo, bueno, pues esto qué está pasando, porque pues yo no había escuchado noticias ni nada. Pues cuando llegué más o menos a la 26 casi con 30, comenzaban a subir las protestas de las mujeres, de las personas que están exigiendo sus derechos para abortar. Y yo digo, Señor, esto es inevitable, pues ellas peleaban porque se aprobaran sus derechos, la despenalización del aborto. Y eso se hizo. Entonces, ¿qué es más lo que quieren? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar si ya despenalizaron el aborto? ¿Por qué estaban protestando? ¿Qué es más quieren? ¿A dónde más pueden llegar? Ese era como mi pensar. Y analizando la palabra de Dios, tienen que llegar a días como los de Sodoma y Gomorra. Esos días se tienen que ver. Y la gente mucha dirá, no, pero no puede ser, la iglesia tiene que orar y tratar de impedir estas cosas. Hay cosas que se tienen que cumplir. Y por encima del temor de que estas cosas pasen, tenemos que entender que es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para los que aman a Dios es buena. ¿Qué dice? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces, que estas cosas pasen, que podamos ver que hay gente que está totalmente en contra de la voluntad de Dios, totalmente en contra de las leyes establecidas que traen justicia, que gente que quiere imponer sus ideales por los deseos que gobiernan la carne y el corazón. Esas cosas hacen que el reino de Dios se vea más cerca a nosotros. El Señor Jesús, ¿qué dice? Cuando ustedes vean estas señales, erguidos porque su salvación está cerca. Y si usted y yo, hermanos, somos personas que anhelamos el reino de Dios, tenemos que darnos cuenta que las guerras, las pestes, los terremotos, las hambres, todas estas señales de las que habla Mateo 24, algunas se están cumpliendo, ¿no? Entonces, en vez de darnos miedo, deberíamos estar contentos. Porque una persona que ama a Dios debería anhelar la patria celestial. ¿No están ustedes cansados de trabajar toda una vida? Algunos escasamente compran una casa, a otros nos toca pagar arriendo. No están cansados de pagar impuestos y de pagar el derroche de algunos que gobiernan y hacen malas cosas, y nosotros trabajar para cubrir sus huecos fiscales y muchas otras cosas. ¿No están cansados de lidiar con una enfermedad que para los hombres no tienen cura? Del pecado. De la maldad de la gente, del pecado, y cosas que tal vez veremos con nuestros propios ojos. Tenemos que estar anhelando lo celestial. Pero yo quiero que entremos aquí a la palabra para ver muchas de las causas que provocan que estas cosas pasen, ¿no? Yo digo muchas, pero hay una que es como la principal, ¿no? Que es como la que desprende que todas estas cosas ocurran, ¿no? Dice en el capítulo 8 de Primera de Samuel, Israel pide rey. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Yo quiero hacer un alto aquí y poner algo en claro, y de ese tema hablaba un poco el Dios por medio del pastor Mauricio. En estas cosas se ve prejuicio, ¿no? Yo ayer hablaba con una señora y hablábamos de los pastores. La gente odia a los pastores. La gente dice, uy, ese es el hijo del pastor, tenga cuidado porque ese tipo es malo. En la mayoría de la humanidad hay prejuicio y comenzamos a juzgar. Y aquí la Biblia me habla de los hijos de Samuel, que eran hombres malos, que se dejaban sobornar. Entonces, cuando hay que hablar de la descendencia y de los hijos de Dios, se hablan de esos errores. Pero aquí la gente no se da cuenta
que si ellos eran sobornados, era por el pueblo que estaba acostumbrado a sobornar. Entonces, en estos días hablaba yo con un señor de allá de la escuela de fútbol, que él es abogado, y yo esto se lo he escuchado a varias personas. ¿Será que Colombia merece un buen presidente? Un hombre que sea bueno, correcto, justo, que imponga la justicia por encima de toda la corrupción. Lo necesitamos, eso es necesario, es evidente. Pero ¿será que lo merecen? ¿Lo merecemos? Hay una cosa que la Biblia dice, y es que el pecado de cada hombre es afrenta contra la nación. Entonces muchos decimos, es que ese hizo, pero no miramos para acá, para adentro. ¿Será que lo que yo hago trae maldición sobre mi país, sobre mis hijos? Ese es como el escenario más cercano. Las decisiones que yo tome van a afectar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Van a afectar lo que Dios me ha dado. Es obvio. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces podemos analizar que si estos hijos de Samuel eran corruptos y se dejaban sobornar, era porque había un pueblo que era corrupto y sobornaba. No es solamente que falló los hijos de Elí, aunque ese es un problema grave en la iglesia cristiana, sino que había un pueblo que estaba acostumbrado ya a sobornar, a hacer las cosas mal. Entonces póngale cuidado a lo que este pueblo pide. Podemos ver en este versículo que no solamente era la falla de los sacerdotes, sino del pueblo. La responsabilidad de los sacerdotes es estar bien con Dios para administrar las cosas de Dios al pueblo. En este caso, digamos que los hijos de Elí fallaron, pero estaban encima de un pueblo que era perverso, era malo. Entonces dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Había un pueblo que quería que le torcieran, venga, yo le pago acá, pero gáneme este caso. Y eso abunda en nuestro país, ¿no? Eso abunda en nuestra sociedad. Mirando el cuento del fútbol, muchos papás dicen que cuando hay un jugador que quiere debutar, que está listo para debutar en un equipo, llega el entrenador y dice, bueno, 20 milloncitos y le pongo a jugar al muchacho. Y eso se ve en todas las áreas de la vida, en todas las esferas de la sociedad se ven estas cosas. Estábamos analizando el caso de los médicos, de las EPS. Si usted paga particular, lo atienden así, rapidísimo. Pero si usted tiene que ir a pedir una cita, se la demoran 1, 2, 3 meses, 4 meses. Ahí está en riesgo que usted pierda un órgano, que pierda un ojo, un oído, todas estas cosas. Pero si su merced tiene plata y tiene poder y va y paga, bueno, digamos que eso no es sobornar, no cabe dentro de estas cosas, pero si usted paga, le dan atención inmediata. Hasta el mismo día que usted llama a pedir una cita, lo pueden atender. Entonces se da uno cuenta que hay avaricia en nuestra sociedad. En nosotros mismos hay avaricia. Y es algo que a Dios no le agrada. Y vea lo que nos lleva a estas cosas. Dice la palabra. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. El pastor Antonio hablaba estos días que los que se sentaban, los ancianos que se sentaban a las puertas, eran los que administraban justicia. Y estos hombres acá que administraban justicia fueron a buscar al profeta, al hombre de Dios. Dice, y dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí da una cita en Deuteronomio 17, 14. Y en esa cita Dios le dice a Moisés que le hable a la gente de Israel. Y que le diga que tiene que tener un rey. Cuando la nación de Israel vaya a escoger un rey, cuáles son las condiciones que ese rey tiene que cumplir. O sea, Dios había dicho y Dios había entendido y Dios sabía de antemano que Israel iba a pedir un rey. Pero este no era el momento de un rey. ¿Qué quería la gente? Que un hombre los gobernara. Pero en estos ancianos se veía el menosprecio, a pesar de que muchos le tenían miedo al profeta Samuel, porque era un hombre que venía a hablar la palabra de Dios y los confrontaba directamente.
Ahí se ve el menosprecio que tenían sobre Samuel. Dice que ya lo vieron anciano, ya lo vieron viejo. Y es algo que está como arraigado en la rebeldía nuestra, despreciar a los viejos, hablarles mal, despreciar la autoridad que ellos tienen, ¿no? Cuando una persona es anciana, es una persona sabia, una persona que puede instruir. Entonces dice aquí que los ancianos despreciaron al profeta por la edad ya. Y pidieron un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Vea la condición que ellos, como la base con la que ellos venían a pedir un rey. Decía que los hijos ya no andaban por el camino de él porque estaba viejo. Pero querían un rey como todas las naciones. Esa era como la esencia de esa petición, ¿no? Mirar las naciones que estaban alrededor y decir, estos son gobernados por un hombre. Nosotros queremos vivir así como ellos. Y eso quiero que lo analicemos un poquito. Porque espiritualmente son cosas que gobiernan al mundo. Y a veces a nuestra casa. Y a veces nos gobiernan a nosotros. Las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel en ese tiempo y que eran enemigas de Israel eran los filisteos, eran los moabitas, los amonitas. Entonces, analizando un poco la vida de estos hombres y mujeres y mirando qué era lo que Dios despreciaba y no quería que su pueblo Israel cometiera, era lo siguiente. Por ejemplo, los filisteos eran paganos. ¿A quién adoraban los filisteos? A Dagón. Y tenían sus creencias raras, ahí todas eran de las costumbres de Canaán. El pueblo de Israel cometió errores no echando a algunas naciones de la tierra. Y Dios les dijo, si ustedes no las echan, si ustedes hacen alianzas con ellos, esas naciones van a hacer azotes para sus costados. Y efectivamente el pueblo de Israel caía en esas costumbres que ellos tenían. ¿Qué pasaba cuando ellos caían en esas cosas? Pues Dios los abandonaba y los entregaba en manos de ellos. Esos eran los azotes que Dios usaba para azotar a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque comenzaba Israel a mirar las costumbres de ellos. Y eso fue algo que Dios les advirtió cuando iban subiendo. Bueno, cuando ustedes llegan a la tierra prometida, no van a tomar las costumbres de ellos. No van a dar sus hijos a las hijas de ellos, ni las hijas de ellos a sus hijos. Porque entonces los van a hacer tropezar y los van a hacer ir a adorar a los demonios. Eso era como el constante pecado del pueblo de Israel. Volverse a la idolatría, coger las costumbres de los pueblos paganos. ¿Y qué era lo que pedían aquí los ancianos y todo el pueblo de Israel? Que les pusieran un rey como las naciones que están alrededor. Querían ser como esas naciones. O sea, ¿a quién tenían también? A los moabitas. Aunque eran familiares lejanos, porque eran hijos de Lot, los moabitas y los amonitas. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto, les dijo, no van a pelear con ellos, porque ellos son descendientes de Lot, son sus hermanos, les decía Dios, y yo les di este monte, y yo les di a ellos esta tierra. No van a pelear con ellos, sino que van a pasar por acá. Pero como los moabitas fueron malos, después levantaron guerra contra Israel. Y también les quitaban las cosas, pero era causa del pecado de Israel. Uno de los pecados duros por los que Dios castigó a Israel fue que las moabitas vinieron y se presentaron así su ropa interior. Cosa que pasa en la televisión, cosa que pasa en la calle. Y los israelitas cayeron por ese lado. Entonces Dios trajo cosas duras para ese pueblo, para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces dice que los moabitas oraban a Quemos, a Baal peor. Israel, si ustedes leen la Biblia, se dan cuenta que Israel cayó en estas cosas, de adorar a Baal. Los amonitas adoraban a Moloch, y también, que también lo llamaban Milcón. De esto se habló el viernes, el pastor está hablando y se está hablando mucho, Dios está hablando mucho en contra del aborto. ¿Quién era Moloch? Era una estatua, una entidad espiritual, un demonio, al que le ofrecían los hijos. Y yo me puse a estudiar un poco sobre el tema, y el pastor lo habló. Era una estatua de bronce con sus brazos así como recibiendo un bebé, en la cual le prendían fuego por dentro,
y el bronce tiene la propiedad de atrapar el calor, y si el calor lo ponen en ese extremo, se extiende hasta acá, y todo el bronce queda lleno de calor. Entonces el pastor decía que los hijos se fritaban ahí. Y el pueblo de Israel cayó en estas cosas. Los reyes de Israel ofrecían a sus hijos a Moloch en sacrificio. Los reyes de Israel. Hagamos de cuenta que un rey de Israel en nuestra actualidad es un presidente que vamos a escoger, que aprueba leyes al aborto, que aprueba homosexualidad, que aprueba inmoralidad sexual. Y eso estamos próximos a ver nosotros. La Biblia dice que la maldad se aumentará. Entonces, ¿a quién le creo yo? A las campañas políticas que están haciendo actualmente, que les vamos a dar mercados, que les vamos a dar subsidios, que les vamos a menos horas de trabajo y más salarios. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de esas cosas, de esas mentiras del ser humano, de esas campañas donde ahorita todo el mundo es bueno, donde todo el mundo ofrece cosas buenas. Yo prefiero creerle a lo que Dios dice. Y si ustedes nos han dado cuenta, las cosas de Dios se han cumplido y se seguirán cumpliendo. La palabra de Dios dice, Samuel dice por allá que Dios no es hombre para que mienta. Ahí más adelantico lo dice. Entonces, ¿qué querían estos hombres que eran los que aplicaban sabiduría al pueblo, los ancianos? Querían ser como las demás naciones. Una de las cosas que Dios más les pidió por medio de Moisés: no tomen las costumbres de esas personas. Y el pueblo de Israel quería que los gobernaran un hombre. Nosotros podemos ver, vean, las cosas que Dios habla aquí por medio de las costumbres que tenían estos paganos, son las que se ven actualmente, espiritualmente hablando. Este Moloch, el aborto, la inmoralidad sexual de los moabitas, la idolatría que se veía en Filistea, un pueblo enemigo de Dios. Son las cosas que abundan actualmente. De pronto no vemos a las estatuas ni nada de esas cosas, pero espiritualmente se ve eso. Y se ve un pueblo como Israel que está pidiendo que gobierne el ser humano. No quieren tener en cuenta a Dios para nada. Le cuento que yo el martes me dio tristeza ver esa multitud de muchachos, y más que todo eran muchachas las que pedían estas cosas. O sea, cómo piden lo que no le agrada a Dios. Eso hace que el juicio se acelere y se acerque más el juicio a nuestro país. Y en cierto modo, en cierta medida, comienza a haber como temor en el pueblo de Dios, porque un juicio de Dios es terrible. Y si no vamos tan lejos, podemos mirar los países que están alrededor nuestro. Cómo Cuba ha estado bajo un régimen de un hombre, cómo Venezuela ha estado bajo régimen, y son países destruidos, desolados, gente que ha tenido que migrar, gente que ha tenido que venir a otros países a emplearse por menos de un salario mínimo, y son felices teniendo un trabajo así. Yo digo, bueno, ¿hasta dónde pretende llegar el ser humano? Pero eso hace que los juicios de Dios se aceleren, ¿no? Dice entonces en el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Esta es una de las cosas que Dios ha traído a petición a su iglesia, a los que son entendidos. Samuel era el hombre entendido de Dios, y no le gustó eso que la gente hizo. Ahora yo le pregunto, a nosotros como iglesia, ¿estamos de acuerdo con lo que está pasando? ¿No deberíamos estar inconformes con estas cosas, con estos ideales, con estos gobiernos que están totalmente alejados de Dios? Eso deberíamos hacer nosotros como iglesia. Eso es lo que nos toca a nosotros. El pastor Antonio hacía una convocatoria de oración este viernes, hace 8 días, de una semana de oración. Y es totalmente bíblico. Vea, ¿cuál es la respuesta inmediata del hombre entendido de Dios? Ir a decirle al Señor: bueno, vengo a orar contigo, vengo a hablar contigo, porque pues yo no estoy de acuerdo en estas cosas. Y viene como un conflicto de intereses ahí, porque dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. La gente que quiere las cosas que funcionen como Dios quiere que funcionen,
puede haber un conflicto, pero pues, ¿qué es lo dado a nosotros los hombres? Hacer la voluntad de Dios. Consultarle a Dios, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Ya Dios habló, pónganse a orar. Oren por esto, por el gobernante. Yo no sé si alguno de ustedes me puede acordar los cuatro puntos por los que se pedía oración. Por las elecciones, ¿cierto? Por los ministros y por el ensanchamiento de la iglesia. Por lo que está pasando en Ucrania. Hay otro punto que no lo recuerdo. Y por nosotros, sí. Esa es la estrategia que Dios da, orar, estar atentos. Dice entonces, que la gente aquí, Dios le habla a Samuel y le da a entender que no desecharon el gobierno de un profeta ni nada, que desecharon al Dios mismo. A veces yo me pongo a hablar con la gente, con Yuri, bueno, especialmente con Yuri, y llegamos al punto de que todas las cosas que pasan, por ejemplo con el caso de la idolatría, después de que Dios habla tanto en su palabra de que no se deben hacer ídolos, ni adorarlos, ni postrarse delante de ellos, hay mucha gente que incurre en estas cosas, ¿no? Hay mucha gente que está esclava a esto. Y se pone uno a pensar, bueno, ¿por qué si Dios lo dice en su palabra, la gente lo hace? Y es sencillo, porque la gente no quiere que Dios gobierne. ¿Por qué querían estos hombres que gobernaran un hombre sobre ellos? Porque como todos los reinos que han habido del hombre, no de Dios, sino del hombre, satisfacen los deseos de la carne de los demás. ¿Por qué ha querido la gente que gobierne un hombre que aprueba la libertad sexual, la libertad de género? Porque la gente quiere hacer parte de estas cosas, quiere la libertad de poder hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana. Entonces volvemos al punto que hablábamos ahorita. ¿Será que Colombia merece un buen rey, un buen gobernante? Lo necesitamos. Pero la gente no quiere eso, la gente quiere una persona que le diga, sí, mijito, ¿quiere abortar? Mijita, ¿quiere abortar? ¿Su merced quiere casar con ese otro señor? ¿Su merced quiere consumir drogas? Claro, le vamos a establecer una clínica donde su merced vaya y se inyecte las veces que usted quiera, para que no haga males, ¿no? Porque es que no queremos que usted vaya y violente a otra persona por el deseo de ir a consumir droga. Digo, es tenaz, ¿no? Las soluciones que el hombre propone sin Dios son peores que la enfermedad. Y cualquier decisión que nosotros tomemos sin Dios va a tener una consecuencia negativa en nuestras vidas. Y como la hipocresía del ser humano es excusarse detrás de, es que me violaron, es que me hicieron. Siempre va a haber una excusa, ¿no? Aquí se excusaron por los que los hijos de Eli eran perversos. Pero yo les digo, bueno, usted puede ser perverso, pero si yo voy y sé que usted es torcido y yo voy y le ofrezco para que usted me colabore ahí, ninguno somos inocentes, ¿no? Ni los sacerdotes, los hijos de Eli que eran perversos, ni el pueblo que sobornaba y practicaba estas cosas y que deseaba las cosas que hacían las demás naciones alrededor. La Biblia dice que Dios echó fuera a esas naciones por estas prácticas. Entonces yo quiero que nosotros pensemos, ¿será que si nosotros deseamos estas cosas vamos a ser inocentes delante de Dios? El aborto, la homosexualidad, la injusticia. En Colombia se habla de que los índices de impunidad son de más del 90-95%. Entonces, ¿qué justicia se estará aplicando la justicia de Dios en nuestro país? Obviamente no. Jueces que son sobornados, abogados que son sobornados, leyes que son cambiadas a favor. Y todo eso tiene que indignarnos a nosotros. Vean la señora del Mintic, que se robó 72.000 millones y no aparece. El señor que sale de la cárcel cuando le da la gana. Y todas estas cosas pasan delante de nuestros ojos y la gente sale libre, sin ningún prejuicio. Yo estaba estudiando un poquito buscando en internet, porque le preguntaba a un señor que es abogado allá en la escuela de fútbol, y le decía, ¿cuál es la penalización que se tiene sobre el aborto? Y el abogado me decía, no, yo no sé. Supuestamente un hombre que estudia leyes, pero esos hombres estudian las leyes que les dan negocios grandes y ganancias grandes.
Todas estas cosas que traen prejuicios sobre una nación no les interesa. Entonces me puse a mirar y dice ahí en internet que la penalización era de 1 a 3 años sobre una mujer que aborta. Y yo me ponía a pensar, nunca ha salido en televisión que una mujer vaya a la cárcel por abortar. Entonces el hombre me decía, es que eso es un delito excarcelable. Entonces en realidad no hay ningún castigo para una mujer que aborta. Y entonces, ¿qué estaban pidiendo estas mujeres? La despenalización. Lo que ellas estaban pidiendo era que les autorizaran en las EPS a que les practicaran los abortos. Ya hace poco hablé con un señor de un taxi que venía de España y él me decía, no, pero es que eso es normal, allá en España es normal, yo estoy allá un tiempo, es normal. El mismo médico que lleva como el control natal le ofrece a usted si quiere abortar o no. En Estados Unidos pasa lo mismo. Los médicos le dicen a su merced cuando están en el quinto o sexto mes, ¿deseas abortar? Y las grandes potencias tienen esas cosas. Y muchas veces nosotros no tenemos identidad y queremos ser como esas grandes potencias, no mirando que esas grandes potencias están totalmente separadas de la voluntad de Dios. Yo hacía aquí como una pequeña lista de cómo nosotros tomamos, así como Israel tomó referentes a las naciones que estaban alrededor, que tenían un rey y los gobernaba. A veces no, eso se ve en pleno en la vida de nosotros. Cómo tomamos referentes de vida para nosotros y para nuestros hijos. Yo le decía a Yuri y ella me decía, es que a veces su merced como que se exagera. Yo le decía, yo a veces veo el fútbol y me parece ya tan aburridor esa idolatría. Va uno por la calle manejando su carro y ve una escuela de fútbol aquí, allá otra, una escuela de baloncesto, y todos los pelados enfocados en querer ser profesionales, en querer... Yo digo, bueno, está bien que se superen, pero nosotros como hombres, y así como lo hacía Israel, tomamos referentes para nuestra vida, y nuestro referente debe ser Cristo. Ya más adelante les digo por qué. Dice, nosotros tomamos como ejemplo a futbolistas. Y eso lo decía el pastor Mauricio qué día. Bueno, podemos mirar a los mejores del mundo actualmente, Messi, Ronaldo. ¿Qué saben estos hombres aparte de patear un balón? Y yo les quiero preguntar a ustedes, estos hombres que han sido un objeto de idolatría, que han sido tan famosos, que en cualquier momento salen de su casa, y ni siquiera saliendo de su casa, están los paparazzis allá sacándoles fotos en su intimidad, en estas cosas. ¿En qué momento sale un hombre desde su casa, teniendo la facilidad y el acecho de todos estos periodistas a decir, Dios los ama, arrepiéntanse, conviértanse porque Dios los ama? ¿Cuántas personas han hecho eso? En estos días ha salido el caso de este señor Farruko, que después de hacer tantas cosas el hombre dice que decidió entregar su vida a Cristo. Entonces cuando una persona hace eso, el mundo lo condena. Pero cuando hace una cantidad de payasadas y todas estas cosas, el mundo lo aplaude. Entonces nosotros como iglesia, como responsable de traer el mensaje de Dios, a veces cometemos el mismo error. Yo estoy de acuerdo que mis hijos están en una escuela de fútbol para que se diviertan. Tal vez yo no lo veo tan a futuro como que sean profesionales, si Dios quiere lo van a hacer. Pero que imiten a Messi y a Ronaldo, deberían más bien, como dice la Biblia, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ese es el referente de nuestra vida. Ahora, digamos que en el fútbol se ve mucha idolatría y una de las cosas más irónicas es que se mueve muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Ustedes pueden ver cuando dicen, no, que ficharon a James, no, que ficharon a este, que ficharon al otro. La cantidad de millones de euros y de dólares que se mueven en una transacción de un equipo, de un jugador de un equipo al otro. Pero para la salud no hay plata, pero para darle de comer a la Guajira y a cantidades de pueblos, a África, no hay plata, no hay medicinas. Estamos en una sociedad totalmente hipócrita. Y el pueblo de Dios quería eso para ellos. Podemos ver cómo se idolatran a los cantantes. Hace poco, yo no sé si fue aquí en Bogotá, ayer o antier, que se presentaba un grupo musical de chinitos, de asiáticos, un grupo bastante popular entre la gente. Y subían videos ahí en vivo de las peladas enloquecidas. Yo decía, qué absurdo de pronto, digamos, no sé si los pelados cantan en inglés,
Y si nosotros, todos esos chichombianos que estaban allá en ese escenario, sabían cantar inglés o hablar inglés. Y todas enloquecidas porque los chicos estaban cantando. Tuvo que haber sido en inglés, porque si cantaban en coreano o en mandarín, no sé dónde son ellos. Si no sabemos inglés, que es el lenguaje oficial, mandarín yo creo que tampoco, ¿no? Y la gente enloquecida por estos muchachos. Son como 5 muchachos o algo así. Enloquecidos, todos nosotros, y Colombia tiene ese efecto tan terrible de querer parecerse a todos los otros países. Tenemos una referencia del sueño americano y de querer irnos. En estos días se ha ido mucha gente para allá. Esa es la identidad que el mundo impone. Pero yo les digo una cosa, el mundo ofrece muchas cosas. La responsabilidad nuestra es desechar lo malo y escoger lo bueno. Ese debe ser el entendimiento. El apóstol Pablo decía una cosa y decía que él tenía alimento sólido para dar, pero la gente no estaba preparada. El alimento sólido es para la gente que ha alcanzado la madurez, que por el discernimiento del uso entre el bien y el mal han alcanzado la madurez. Ahora, ¿qué es eso entre la iglesia? El discernimiento, el ejercicio de desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y yo les digo a ustedes, Dios nos ha dado la capacidad, o más bien no nos ha dado la sabiduría a través de todas estas predicaciones y a través de las administraciones, de saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Y aparte de eso existe una conciencia que nos juzga a nosotros, que le agrada a Dios y que no. Entonces, mucha de la iglesia se ve envuelta en estas cosas, ¿no? De tener que comenzar otra vez como un bebé. Y yo veo parte de bendición en esto que está pasando ahorita, de que volvamos a empezar. Porque la idea de volver a comenzar es comenzar como Dios lo dice, en el orden de Dios. Y comenzar a ejecutar ese discernimiento del bien y del mal. La iglesia cristiana obviamente puede tomar la decisión o juzgar que lo que está pasando en nuestro país es algo malo. Esta cuestión del aborto y todas estas cosas. Es lógico que a Dios no le agrada estas cosas, ¿no? Y como la palabra de Dios lo dice, Dios dice que la tierra vomitó a los habitantes de Canaán por estas prácticas que ellos hacían. Entre esas prácticas estaba el aborto. Amén. Entonces dice, mirando los ejemplos a los que la mayoría de gente seguimos, son personas que el mundo aprueba, que el mundo pone encima, como en la pirámide, para que todos los idolatren. Entre esos tenemos futbolistas, cantantes, actores. Ahorita la moda es los influencers. Salen varios chicos con una locura en el celular y eso se vuelve una tendencia en todas las personas. Y se ve todo, ¿no? En los peluqueados, en la forma de vestir. ¿Cuánta gente, cuántos pelados no han caído en suicidio porque eso se volvió algo viral, un reto viral? Y nos envolvemos en una cantidad de cosas que las naciones que están alejadas de Dios practican, que es un peligro que puede estar pasando en la iglesia, ¿no? Imitamos formas de vida, modas, looks impuestos por otros, ideales y filosofías. Esto ya es más gruesito, ¿no? Yo analizaba un poco las noticias, también es bueno estar informado, ¿no? Que se escuchen tantas cosas malas, de cómo uno de los ideales del presidente de Rusia es volver a establecer el gobierno que tenía Rusia en ese tiempo, a volver a establecer la Unión Soviética y todo ese régimen y todas estas cosas. Eso se decía en noticias, ¿no? Que uno de los ideales de él era ese. Entonces, cuando se hablaba de eso, en ese tiempo Rusia abarcó un gran territorio y tengo entendido que Ucrania estaba entre ese territorio. Y se decía que Ucrania no quería pertenecer otra vez al territorio ruso porque ellos los oprimieron y los maltrataron. Le robaban la comida. Bueno, esas cosas pasan cuando pasa una invasión, ¿no? Entonces, después de que se acabó la Guerra Fría, ya Ucrania no le pertenecía a Rusia. Y ellos lo que quieren es volver a establecer toda esta filosofía. ¿Cuál es la filosofía de un gobierno de izquierda, por ejemplo? ¿Cuál es la filosofía de un gobierno de derecha? Esas cosas son las que la gente persigue.
Y a veces ignorando, porque ¿qué dicen? No, este señor prometió dar una mensualidad a la gente pobre, a la gente necesitada. Pero detrás de eso viene toda esa filosofía, el humanismo y todas estas cosas. Caemos en opiniones personales y en corrientes de doctrinas. Ese es el peligro que corre una persona que no tiene los ojos puestos en Dios. Yo quiero que busquemos en 1 Corintios 11, aunque para agilizarlo un poquito, yo lo voy a leer, ¿vale? Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ese debería ser el referente de la iglesia cristiana. Y es triste ver que en estos tiempos de elecciones y todas estas cosas, hay muchos políticos que se meten a las iglesias a ganar votos. Y es más triste ver que muchos que se hacen llamar cristianos corren detrás de ellos. Por un beneficio, por un favor, por un ampliamiento, por unas sillas, por lo que sea. Como la gente corre detrás de gente que está equivocada. Por las cosas materiales, terrenales, por los deseos de satisfactorios de la carne. Eso está pasando actualmente. A mí me llegó un mensaje hace poco: apoya a esta mujer, apoya a este hombre, apoya. Y a mí eso me parece una jartera. Siga a Cristo más bien, que es lo que uno debe hacer. Así se levanta el malo y usted está siguiendo a Cristo, hermano, hay una seguridad que si le toca morirse se va para el cielo. Esas son las promesas del Señor. Y eso lo podemos ver reflejado en el libro de Hebreos, en los testigos de la fe. Ellos tuvieron que sufrir. De pronto nosotros tenemos que enfrentarnos a cosas que no nos gustan, pero la promesa está ahí vigente. ¿Usted cómo cree que debe estar allá los testigos? El Señor cumplió y aquí estamos todos disfrutando de sus promesas. Sí. Dice Pablo que es verdad que las cosas que nos pasan en la actualidad parecen duras, pero nada se compara con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces no hay que perder ese punto de vista. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La Biblia nos invita a ser imitadores de los hombres de fe, no de estos charlatanes que vienen con sus discursos a ganar votos, a prometer favores que nunca cumplen, sino más bien que nos hagamos imitadores. Una de las cosas que la gente dice que pasó en Venezuela fue eso. Se levantó un gobierno que comenzó a darle mercados a las personas, que comenzó a darles beneficios económicos, y finalmente ¿qué pasó? La gente se volvió perezosa. Ya no querían trabajar, ya querían vivir solo de los subsidios. Y aquí ofrezcan algo gratis y lo verá que la gente se enloquece. Vean nomás ayer, antier, el día sin IVA, y los días sin IVA que han pasado el año pasado. La gente se enloquece porque desean lo terrenal, desean lo fácil, pero llámenos Dios a hacer algo que comprometa nuestro esfuerzo. Dice Efesios 5:11: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A esto nos ha llamado Dios, ¿no? Dice la Biblia que todo aquel que le recibe y cree en su nombre les da la potestad de ser hijo de Dios. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿cómo debemos comportarnos como hijos de Dios? Yo escuchaba una conversación ayer o antier en la escuela de fútbol de una señora que estaba hablando y habían otros 3 o 4 personas ahí escuchando. Y ella decía: no, yo creo en Dios, a mí Dios me trae una paz y yo con Dios paso unos momentos tan agradables. Pero pues a mí también me gusta tomar cerveza y echar chistes y hablar con la gente, eso es rico. Y yo creo que Dios lo ve a uno y respeta la forma en que uno crea en Él. Igual pues estamos creyendo en Él. Y yo estuve a punto de meterme en esa conversación. Ya como que el celo de Dios lo mueve a uno. Yo le voy a preguntar: su merced, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y en eso fallamos a veces. Amamos a Dios con todo nuestro corazón y con nuestra mente, pero con nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo hace lo que Él quiere. Y la forma correcta en que Dios la dispone y la coloca y nos la muestra es como Él dice. Pero a veces nosotros nos inventamos versiones diferentes del cristianismo. Yo leía hace poco sobre la escena donde Dios le mostró a Moisés el tabernáculo de reunión. Y Dios le dijo a Moisés: cuídese de hacerlo así como yo se lo mostré.
Y yo me ponía a pensar, bueno, cualquier constructor diría, uy, ese baldosín es muy caro, metámosle uno más barato. No, esa pintura yo creo que puedo conseguir una más barata que también es buena. Esas puertas, pues metamos una ahí que salgan más baraticas, que duren, decían los constructores, porque papá de nosotros fue constructor. Dice que se tenga ahí mientras pagan. Ese era un dicho de los rusos, como llaman. Que eso se tenga ahí mientras pagan. Imagínate donde Moisés hubiera hecho esas cosas. De decir, es que tabernáculo de oro, mezclémoslo ahí con alguna aleación para que salga más barato. Y a veces nosotros tomamos nuestra vida cristiana como algo así. Es que Dios me dijo que fuera 2 millas, yo no voy a coger camino por acá y salgo por allá. Pero es que a mí no me parece que Dios diga que uno no puede tomar. Pero es que a mí no me parece que Dios diga que uno no puede bailar. Pero es que Dios entiende que yo ya no quiero a este, sino quiero al otro. Siempre el ser humano ha querido hacer las cosas según sus concupiscencias, según sus deseos. Y podemos ver, hermanos, por experiencia propia en nuestras vidas, que cuando tomamos decisiones fuera de la perfecta voluntad de Dios, siempre vienen problemas. Y el que no lo quiera ver en su propia vida, lo podemos ver a través de Israel, siempre azotados por sus vecinos. Y se cumple lo que Dios dijo, esas ciudades que ustedes con las que hicieron alianzas van a ser costados van a ser espinas para sus costados, los van a azotar. Y eso pasaba siempre. El esplendor que tuvo el reino del rey David vino a ser reducido por el pecado, por la desobediencia, por hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Ahora lo que está pasando actualmente, y es uno de los peligros de los cuales hemos sido advertidos por los hombres de Dios, es que por ahí en Apocalipsis dice que se iba a levantar un caballo blanco, y decía el pastor que era tiempos de engaño, ¿no? Yo digo, bueno, si nosotros nos dejamos engañar cada 4 años que vienen elecciones, si se compra con un tamal, si se compra con una teja, si se compra con un puesto para su hijo, su hija, ¿cuánto más en las cosas espirituales? Después de que dice el mismo Señor Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre, haciendo señales y prodigios. ¿Qué pensaría usted, hermano, que venga un hombre y levante una oración y haga descender fuego del cielo? ¿Qué pensaría usted? Uy, yo creo que lo pondría usted a analizar la Biblia toda completamente. Este hombre hizo una señal. No, pero el Señor me dijo a mí que vendrán muchos y harán señales. Y el engaño va a ser tal que dice la Biblia que aun si fuere posible a los escogidos de Dios, iba a engañar. Ahora mire el nivel en el que está nuestro país y mucha de la iglesia cristiana. Que viene un hombre prometiendo cosas y mucha gente cae redonda ahí. Tenemos que revisar nosotros dónde están nuestros intereses. Y la Biblia nos dice el rey David, por allá en el Salmo 80, que tenemos que desear la presencia de Dios. El Señor Jesús, el apóstol Pablo decía, si ustedes murieron con Cristo, tenemos que buscarlo de arriba, lo celestial. Y estos tiempos son tiempos peligrosos. La Biblia nos dice, hermanos, que el que milita en las cosas de Dios no se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso le dice Timoteo. Entonces es como una reflexión que Dios nos hace en este día. ¿Dónde están nuestros intereses? Obviamente tenemos necesidades naturales, físicas, pero ¿dónde está nuestro corazón? Y el Señor dice, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Eso es totalmente evidente, completo. Si hay una persona que es codiciosa, se va a ir donde lo sobornan, como pasó aquí con ellos. La avaricia hizo que los hijos de Samuel aceptaran el soborno del pueblo de Israel. Nosotros podemos ver que cuando se habla de plata, la gente que es codiciosa, ahí está. La gente que tiene problemas sexuales está ahí apoyando a que se dé una libertad en las cosas sexuales.
La gente que está interesada en tener una vida libre y poder fornicar con este y con este y con este y se queda embarazada, abortar, es la que pelea por estas cosas. Entonces los que anhelan el reino de Dios y su justicia van a pelear porque sea establecida la justicia de Dios. Y eso lo podemos ver cuando el Señor Jesús hace la oración del Padre Nuestro. ¿Qué le dice Dios a uno cuando ore? Pida que el reino de Dios venga a la tierra. Pida el reino de Dios y su justicia. Eso debe estar anhelando la iglesia en este momento. No que suba este que va a dar harto trabajo a los cristianos. No que suba esta que va a prometer que le va a dar educación a la gente pobre. Eso es muy poco lo que se cumple, lo que sale por televisión. Así es el gobierno de los seres humanos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de, por allá en la costa, creo que fue que pasó eso, en esos planes de alimentación escolar, que, yo digo, a nosotros nos tienen que indignar esas cosas. Una señora que cogió un platico y puso unos alimentos ahí, y ponía a los niños a hacer fila, y sacaba fotos de los niños. Entonces, ¿qué hacía? Ponía el plato de comida del primer niño, le sacaba la foto, le quitaba el plato y se iba el niño y seguía el otro con el mismo plato. Si habían 50 niños, todos salieron en la foto con el mismo plato. Y eso fue para publicarlo, para que la gente viera esas cosas. Pero realmente era un solo plato y era para hacer publicidad. Y se ha escuchado de estos sitios que la bienestarina y todas estas cosas la cogían para echársela a los marranos. O sea, ¿qué gobierno de Dios va a ser así? Son intereses humanos. Y a todo esto le apuesta la gente en este tiempo. Pero la iglesia de Dios tiene que estar buscando las cosas de Dios. Dice aquí en Corintios 15, cual el terrenal, tales los terrenales, y cual el celestial, tales los celestiales, tales también los celestiales. Ahí se puede ver manifestado quién es que gobierna. Gobiernos terrenales. La iglesia tiene que despertarse. Una de las cosas que decían que pasó en Venezuela fue que la iglesia cristiana se durmió. Se sentó a esperar que el gobierno le supliera las necesidades. Y no oró, no intercedió. Y por eso vino lo que vino. La pereza espiritual. Dice, como cristianos tenemos que entender dos cosas. Que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Eso era lo que hablábamos ahorita. Es muy triste ver que se levantan estas grandes comunidades y las multitudes piden estas cosas. Yo decía, uno como hombre de Dios, tendría que ser enviado con el poder de Dios para ir a parársele a una multitud de esas y predicar y que el poder de Dios los toque y se conviertan. Pero si uno va sin el poder de Dios, lo linchan. Ante una gran multitud que pide estas cosas. Entonces, ¿qué le dijo Dios aquí a Moisés? Dice, y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ven ustedes, hermanos, viendo una multitud que desecha a Dios, que no quiere nada con Dios. Y una de las cosas que Dios da, yo creo que eso también es para que Dios establezca su justicia, es darle libre albedrío a las personas. Y como la Biblia lo muestra, Dios pone dos caminos: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Le da la oportunidad al hombre de tomar la decisión cuál camino quiere seguir. Pero así como la obediencia tiene bendición, la desobediencia tiene maldición. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio, cuando habla Dios de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Bueno, vaya, escójale rey porque eso es lo que ellos quieren. Y si nosotros vemos esta cantidad de gentes, podemos ver que la gente quiere decisiones, están tomando decisiones, están pidiendo que se hagan cosas que ellos quieren. ¿Qué le dijo Dios? Bueno, escójale rey, pero muéstreles cómo los va a tratar ese rey. Dios nos muestra
¿cómo nos va a ir a nosotros después de que tomamos la decisión de ser desobedientes a Dios? Y se hablaba el pastor Antonio que día, y eso lo muestra la Biblia, ¿no? De que una es la porción de la obediencia, que son cosas muy bonitas y muy agradables, pero la porción de la desobediencia son como el doble o casi el triple de la porción de la obediencia, y son cosas desastrosas. Y leyendo esto nos damos cuenta que eso se cumplió en cierta manera en el pueblo de Israel. Fueron llevados extranjeros, fueron cautivos, les mataron los hijos, no, cosas desastrosas. Entonces nosotros como entendidos de Dios sabemos que tal vez o tal vez no, eso se aprueba, lo que la gente impía exige, se aprueba. Y sabemos que todo eso trae juicio. Pero lo de nosotros es obedecerle a Dios. Dios nos guardará de todas esas cosas, amén. Dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Hubo un mandatario aquí que no va a decir el nombre, por respeto, por no denigrar, pero ustedes saben muy bien. Y eso ha pasado con la mayoría de mandatarios. ¿Cuál presidente, cuál gobernante va a coger sus hijos y mandarlos a las zonas rojas de guerra? A poner en peligro sus vidas. Más si cogen a los que no estudiaron, a los que son menos favorecidos, y los mandan para allá, a ir a frentear lo fuerte de la guerra. Entonces es algo que se cumple, ¿no? Dice que tomará a sus hijos, a vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, para ir a la guerra. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo, que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de su caballo. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Imagínense todas estas cosas que vienen cuando uno prefiere lo terrenal a lo celestial. Ver a uno de sus hijos por allá sufriendo la guerra, ser despojados de la comida. Y yo les digo una cosa, eso se está viendo en los tiempos de nosotros. Ustedes pueden ver cuánto vale una libra de carne ahorita. Y lo que se tiene entendido es que el ganado vacuno se está exportando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una libra de café? Generalmente se llevan el mejor café para afuera del país y a nosotros nos dejan el cuchito ahí, el bagazo. En todas las cosas se ven estas cosas, en todo lo que nos rodea. Como lo mejor de aquí no es para acá, sino lo que nos toca comprar, lo que venda a otro país, y lo mejor de nosotros se lo llevan para otro lado. Ahora, venda barato y compre caro. Estas cosas se hacen cuando uno no tiene en cuenta a Dios, cuando uno quiere que lo gobierne un hombre y no Dios. Aparte de eso, lo más terrible, dice que la gente clamará y Dios no va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios ya advirtió antes de que estas cosas pasaran. Sin embargo, Dios es misericordioso, ¿no? Y todas estas cosas las dijo Samuel al pueblo, pero la gente dijo no. Dice, y nosotros seremos también como dijo en el 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros. A pesar de todo esto que se les dijo, escogieron rey. Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, que las refirió en oídos de Jehová, y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos.
Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Los que son lectores y han leído primera y segunda de Samuel se dieron cuenta de todo lo que hizo Samuel y todos sus aciertos, sus guerras, que Dios le dio victoria porque el Espíritu Santo lo tomó en algunas ocasiones, pero también sus desaciertos. El rey que el pueblo escogió terminó suicidándose, terminó desobediendo a los mandatos de Dios, terminó juramentando. Eso me pareció impresionante. El hombre quería ser de renombre y ser importante sobre su pueblo. Entonces resulta que su hijo Jonatán, un hombre de fe, fue y provocó una guerra impresionante contra los enemigos que eran los filisteos. Y Dios trajo gran salvación. Entonces este hombre, por su deseo de ser imponente, él dijo que si alguno comiera un alimento sería maldito, hasta que él no cobrara venganza de sus enemigos. Era un deseo propio, un deseo de la carne. Y el hombre trajo un estrago impresionante e hizo pecar a la gente contra Dios. Porque la gente llena de hambre cogió el botín y lo mató y lo comió con sangre. El hombre hizo pecar a la gente contra Dios. Entonces tenemos que analizar nosotros, ¿quién nos gobierna a nosotros? ¿Nos gobierna Dios? ¿Nos gobiernan nuestros deseos? Eso es, ¿no? Dice, de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que la palabra de Dios se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y la venida del Señor, habla el mismo Señor Jesucristo, va a ser en días de Sodoma y Gomorra. Ya muchos hemos escuchado estas cosas y hemos leído y hemos estudiado qué pasó en Sodoma y Gomorra, cosas que están pasando actualmente. Dice también la Biblia que serán días como el día de Noé. Eso lo predicó el pastor el viernes también. Días de violencia. ¿Qué está pasando en nuestra ciudad? Se ha incrementado la inseguridad de una forma impresionante. La gente mata y después roba. Hubo una noticia que a mí me causó como impacto. Algunos hombres que cogían un martillo y golpeaban en la cabeza a las personas y después los robaban. Imagínense a quién, o sea, qué corazón bueno puede hacer esas cosas, qué corazón entendido de Dios va a hacer esas cosas. Generaciones perversas, y eso lo estamos viendo. Entonces tenemos que entender que los juicios de Dios se tienen que cumplir. Y una cosa impresionante es, dice Dios, que los juicios de Él comienzan por su casa. Entonces esas cosas hacen que uno esté alerta y lo hacen reflexionar a uno en qué está uno caminando mal delante de Dios, en qué tienen que enderezar sus pasos. Pero a mí me parece algo muy bueno que Dios lo alerte a uno antes de que todas esas cosas sucedan, ¿no? Algo muy bueno de parte de Dios, muy misericordioso. Y la otra cosa es que el castigo a la perversidad y a las decisiones erróneas tiene que llegar. Mateo 24:35. El apóstol Pablo decía y hacía una pregunta, y yo me imagino cómo se movía él, porque decía él que a veces actuaba como si estuviera loco haciendo esas preguntas, ¿no? Dice él: ¿será malo Dios que da castigo? Haciéndole la pregunta como a los oyentes. Y decía, él mismo se respondía: de ninguna manera, porque ¿de qué otra manera Dios va a castigar a los que se portan mal? Alguna gente le dice a Dios: no, pero es que Dios es malo porque vea cómo me tiene. Pero ¿qué cosas lo llevaron a usted a ese estado? ¿Qué consecuencias lo llevan a uno a estar enfermo, por ejemplo? A estar pobre, a tener maldiciones. Esas son consecuencias de las decisiones que uno ha tomado sin Dios. Una mala administración, dejar de diezmarle a Dios, dejar de dar ofrendas, porque hay necesidad, porque uno no reconoce la soberanía de Dios. La Biblia dice que Dios nos quiere bendecir a todos y prosperar así como nuestra alma prospera. Ese es el plan de Dios, pero en muchas cosas hemos fallado. Y en muchas cosas, así como el Señor dijo: a ustedes van a pasar estas cosas y cuando clamen a mí yo no los voy a escuchar. Todo eso vino sobre el pueblo de Israel por tomar una decisión de querer un rey y vivir como las otras naciones. Ahora yo les digo a ustedes, ¿qué envidia quieren tener ustedes de África? ¿No han visto esas guerrillas que van y violan a las mujeres? Yo les digo a ustedes, yo no quisiera vivir como vive África.
¿Quisieran ustedes vivir como vive Venezuela, Cuba, Rusia, Ucrania? China, no hay libertad de adorar a Dios. ¿En qué países que está pasando esto? No sé si en Japón, que están quitando una parte de la Biblia y están metiendo el argumento de ese gobernante en la Biblia. Que quitan las Biblias y tienen que todos tener una foto del emperador que está ahí. Toca dejarlo de tarea. Entonces es eso, ¿sí? Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo dice el Señor, ¿no? Ahora, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese juicio viene para todas las personas. La paga del pecado es muerte. Y yo me ponía a pensar el martes que veía todas esas cosas. Uy, santo Dios, ¿qué se va a venir sobre Bogotá? ¿Qué se va a venir sobre nuestro país con toda esta gente queriendo esas cosas? El juicio de Dios, entendiéndolo por la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero a nosotros viene una buena noticia que nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces por eso tenemos que alegrarnos nosotros. Y también dice la Biblia que en Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Es algo que tiene que pasar, ¿no? Pero nosotros tenemos la libertad de tomar la decisión de creerle a Dios, santificarnos para Dios. Lo que ellos hacen, tal vez nosotros no podemos intervenir en esas cosas, porque aquí dice la Biblia, el que es injusto sea injusto todavía. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que hace las cosas de Dios y otro que no? Pues tener a Dios como su referente, como su gobernante. Amén. Entonces ya para concluir en esta predicación hay una pregunta, dice, ¿cuál es nuestra parte en este asunto? Anhelar la patria celestial, lo que estamos hablando ahorita. Yo no sé si ustedes poniendo a pensar los muchos negocios, las muchas propiedades, las muchas ocupaciones, no hacen que nosotros nos aferremos a la tierra. Una de las cosas que piensa una persona que tiene propiedades, como lo dice la parábola del joven rico, es esa. No, pero es que tengo muchos bienes. Dice la palabra que el Señor le dijo, vaya y venda todo lo que tiene, ya que usted cumplió con toda la ley, venda todo lo que tiene. ¿Cuál era la pregunta de este hombre? ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? El hombre pensaba en la vida eterna, en su futuro espiritual, y le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, bueno, no robes, no mates, ya guardó toda la ley, ya lo sabemos. Y el Señor dijo, si usted quiere ser perfecto, vaya y venda todo lo que tiene y déselo a los pobres, y sígame. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre se entristeció porque tenía muchas propiedades, y se fue triste, perdió la salvación por aferrarse a las cosas terrenales. Yo digo, ¿será un impedimento para un hombre tener muchas propiedades para heredar el reino de los cielos? ¿Ustedes qué creen? Porque la Biblia me habla a mí de que Abraham y Isaac fueron hombres los más ricos de Oriente. Jacob también fue un hombre muy rico. Y eso no fue impedimento para que ellos siguieran a Dios. De hecho, Abraham fue uno de los más desprendidos, porque el hombre dejó su gran ciudad y habitaba en carpas, dice la Biblia. El hombre tenía presente que, como Dios le dijo, usted va a ser extranjero en tierra ajena, después de ser dueño de las promesas. Pero dice Hebreos que él esperaba la ciudad celestial, la que tiene fundamentos, la nueva Jerusalén. Y todos los hombres de fe de los que habla Hebreos anhelaban esa patria celestial. Hay una parte donde dice que ellos no aceptaron ningún rescate, esperando una mejor resurrección. Eso es lo que hace un hombre de Dios, ¿no? Anhelar lo celestial, anhelar la presencia de Dios. Dice el Salmo 84:2. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Quiero leerlo desde el 1. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esto es lo que anhela un hombre de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, después de tanto tiempo de la virtualidad y después de tanto tiempo de sentirse raros detrás de un televisor, de una pantalla, ¿no anhelan ustedes venir a sentir la presencia de Dios? Yo les digo a ustedes, yo sí la anhelo. De hecho, a veces me angustio porque siento que a veces todo no está preparado como debe estar para que Dios se mueva, para que la gente llegue y se sienta sienta la necesidad de conectarse con Dios. ¿Me entiende? Pero entendiendo que Dios tiene el control de cada persona y de cada cosa que pasa. Pero ese anhelo Dios lo recompensa. Si alguien viene, dice el Señor, vengan y coman y beban gratuitamente del bien de Dios. Entonces todo aquel que venga con la necesidad, Dios lo va a saciar. Pero entonces lo que busca Dios en nosotros es el anhelo de desearlo a Él, de tener algo de Él. Y uno puede ver en la Escritura que todo el que quiso conocer a Jesús y quiso tener algo de Él, lo logró. Pasó con este hombre, con este hombre chiquitín, se me olvida el nombre. Es una historia maravillosa. Dice, él quería conocer a Jesús. Y Jesús fue a la casa de él y lo atendió como no lo atendió a los fariseos. ¿Qué hizo la mujer del manto? Quería tener la sanidad de Jesús y sin una palabra fue y tocó su manto y el Señor la sanó. ¿Qué le dijo el leproso al Señor Jesús? Si quieres puedes sanarme. El Señor quiso y lo sanó. Ahora yo les digo, ¿qué quieren ustedes de Dios? Esa pregunta se la hacía esta semana a una señora con la que estuvimos hablando de Dios. Y eso fue como un consejo que se me quedó en mi corazón por parte del pastor Antonio. Cuando usted coja una Biblia, piense para qué la va a coger. ¿Para hacer un cabezón o para conocer a Dios? Y era una mujer que nos pusimos a hablar de la palabra de Dios y sabía mucha palabra de Dios, pero tiene un altar como con 3 vírgenes y con un muñeco ¿cómo es que se llama este muñeco? El del sombrerito, San Gregorio. Con tanta sabiduría de palabra y termina haciendo lo que no le agrada a Dios. Se da uno cuenta que la gente no anhela a Dios, no anhela sentir la presencia de Dios, ¿no? Dice Colosenses 3, 1 y 2. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa es una regla de una vida cristiana. Si nosotros morimos con Cristo, morimos a lo terrenal, pues tenemos que estar buscando nuestra patria celestial, la salvación de nuestra alma. Esa debe ser una de las primeras cosas que desea un cristiano, desear las cosas celestiales. Amén. Y yo les digo, si hay una persona que desea a Dios con todo su corazón, no se va a ir detrás de un hombre que hace promesas falsas, ¿cierto? Si esa persona se va detrás de un hombre que hace promesas terrenales, pues es porque esa persona desea cosas terrenales. Y yo les digo, hay que disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Qué rico ir al mar, qué rico ir a la playa, qué rico comerse una buena langosta, un buen plato. Es muy rico, pero el corazón de nosotros tiene que estar en las cosas celestiales. Amén. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Una persona que ama a Dios siempre hace su voluntad y pide que el reino de Dios venga. Eso lo vimos ya en la oración que nos dio como ejemplo el Señor Jesucristo. Desear el reino de Dios. Dice esa oración, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Desea hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que los que están haciendo estas protestas y pidiendo cosas, que dicen que tienen derechos y que tienen el derecho a ser libres de expresión y hacer lo que ellos quieren, van a tener en cuenta o van a querer ser gobernados por el reino de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera, no lo quieren.
Dice Apocalipsis 22:17, el espíritu y la novia dicen ven. Cuando usted está en Dios, desea la venida del Señor, el reino de Dios. Yo tuve un sueño muy hermoso donde era como el rapto, y mi alma sintió cuando el Señor la jaló y se la llevó para arriba, y es algo muy hermoso. Usted no desea que Dios lo gobierne en este momento, el Espíritu Santo descienda y le haga conocer los pensamientos que Dios tiene. Eso no lo concedió el Señor, y esas son cosas que tenemos que estar buscando. La palabra dice que Dios nos concedió tener la mente de Jesucristo, y es cuando el Espíritu Santo viene y le hace conocer cuáles son los pensamientos de Dios. Y la palabra me dice a mí que nadie entendió la mente de Dios, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí escudriña lo profundo de Dios. Imagínese que el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón de Dios, y usted tiene el privilegio y la capacidad de tener el Espíritu Santo en usted, de que el Espíritu Santo le dé a conocer a usted cuáles son los secretos de Dios. Eso lo dijo Jesús. Yo no los voy a llamar más amigos, porque no los voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor, pero los voy a llamar amigos porque todo lo que el Padre me dio, yo se lo doy a conocer a ustedes. Tenemos la capacidad absoluta de saber qué nos concedió Dios, pero eso Dios se los da a las personas que lo anhelan a Él. Amén. Dice ya aquí, ya para terminar, tenemos la obligación de dar testimonio. Sabemos que estos tiempos son terribles, pero Dios dijo en su palabra que cuando seamos llevados delante de reyes y gobernadores, no nos pongamos a pensar qué tenemos que hablar o decir. El Espíritu Santo nos va a dar qué hablar en esa hora, y eso va a ser para que nosotros seamos testimonio a ellos de que Dios les va a predicar, y les predicó y les dijo a los grandes, a los fuertes. El Señor Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Pablo fue llevado delante de Agripa y de una cantidad de reyes, del César también. Y eso fue para que ellos fueran testigos de la verdad, de lo que Dios tenía para hacer. Y nosotros tenemos que dar testimonio de estas cosas. La Biblia dice que somos un testimonio viviente, ¿no? Un sacrificio vivo, habla la Biblia. Y dice aquí por último, quiero buscarlo, a ver, Mateo 24. Mientras todas estas cosas pasan en el mundo, Dios nos habla de en qué tenemos que estar nosotros. Amén. Y una de las cosas que uno tiene que hacer como buen hijo de Dios es estar pendiente a lo que Dios habla. Dios dijo que a una de las piedras podía hacer hablar. Pero cuando Dios trae a su siervo, cuando Dios pone a una persona a hablar en su nombre, es porque trae un mensaje. Y dice la Biblia que nosotros hacemos bien es estar atentos a todas estas cosas, ¿no? Todo lo que está en la palabra. Dice en Mateo 24, 42. Oigan lo que tiene que estar la iglesia. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué nos dice Dios con esto? Que tenemos que estar orando, velando. Eso ya se ha dicho, ¿no? En eso tiene que estar la iglesia cristiana. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis, que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo? Esto es otra cosa que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Estar dispuesta a dar alimento. Eso me acuerda cuando el Señor Jesús estaba rodeado de una gran multitud en el monte, ¿no? Y hizo la multiplicación de los peces y el pan. Pero antes de eso le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer a esa multitud. A eso nos llama Dios a nosotros, a tener, dice el apóstol Pedro, si no estoy mal, que nosotros tenemos que estar preparados para dar defensa del Evangelio con mansedumbre. Darle respuesta a todo aquel que pregunte la razón de nuestra fe. Que anoche estaba viendo mi mujer un programa que se llama New Amsterdam, es de un hospital en Estados Unidos,
y resulta que muestra como la dinámica en el hospital y muestra a un doctor que llegó a dirigir ese hospital y el hombre comienza a ser un hombre honesto y a decir, bueno, hay corrupción, ¿cuántos se quieren ir? Váyanse porque va a poner esto en orden. Y muestra al ser humano como una persona inteligente, como una persona cuerda, llena de justicia y como una persona que organiza todo. Pero resulta que llegan pacientes de urgencias y cada uno tiene un tema diferente y entonces ellos lo resuelven. En medio de esa dinámica, el hombre muestra que en el hospital hay una burocracia y que al hospital le interesan solamente los ingresos que un paciente le puedan traer. Entonces este hombre llega y dice, bueno, pase esto por esta causa. Y él favorece a los pacientes. Entonces todos los pacientes se van satisfechos. Y el hombre tiene cáncer en su garganta. Entonces resulta que el hombre tiene su condición médica y no quiere que los otros se enteren porque no quiere que lo vean débil. Lo que él quiere es servir ahí y que el hospital salga a flote, pero lo que más le interesa a él son los pacientes. Entonces resulta que llegó un ministro, un rabino, y el hombre tenía un cuadro bastante complejo. Tenían que hacer una cirugía donde el 90% de probabilidades era de que se muriera y el otro 10% obviamente que tuviera vida. O le daban la otra opción de que se fuera un año a su casa y disfrutara a sus seres queridos. Y obviamente la sentencia de muerte estaba ahí. Entonces el hombre escogió irse para su casa. Pero el médico estaba confrontado porque él tenía su condición médica. Y el médico quería que él tomara la decisión de hacerse la cirugía. Él estaba confrontado el médico estaba confrontado por la fe. Era, digamos que él creía en sus capacidades y en su estudio, pero al ver un hombre que creía en Dios y que tomó la decisión de irse a morirse en su casa, lleno de paz, fue y lo confrontó otra vez y le dijo, bueno, esta es la situación, yo vi que la decisión que usted tomó, la tomó lleno de paz. Y el hombre le dijo, cualquiera que sea la voluntad de Dios, la voy a aceptar para mi vida. Estadísticamente las probabilidades de vida que le dan son muy pocas. Entonces, él tomó la decisión de irse a morir a su casa y de esperar que Dios hiciera algo. Pero en la segunda venida de este médico a confrontarlo, el hombre tomó la decisión de operarse. Dijo, no quiero ser un paciente más, no quiero vivir con este diagnóstico. Y Dios va a intervenir. Y él, como el médico tenía su condición médica, le dijo también, bueno, yo lo veo que usted está tranquilo con las decisiones que tomó. ¿En qué consiste si las expectativas no son buenas? Las expectativas de vida que usted tiene son desfavorables. O sea, es más seguro que usted se muera. Pero la paz que ese médico vio en ese hombre le hizo también tomar la decisión de tomar una terapia que podía salvar su vida. O sea, de actuar a pesar de la incertidumbre, ¿no? Y uno se da cuenta que a pesar de las capacidades humanas, a pesar de la inteligencia, de la sabiduría humana, siempre va a faltar la dirección de Dios en la vida de una persona de estas. Siempre Dios va a mandar a una persona que confronte, que traiga el mensaje y que le diga, su vida es una maravilla, pero separada de Dios no es nada. El Señor Jesús dijo, si un hombre ganara el mundo entero y se perdiera su alma, para nada le sirve. Entonces, todas las cosas que los hombres ofrezcan ahorita, pueden ofrecer el cielo, pueden ofrecer la tierra, y si no hay salvación, de nada sirve. Yo les pregunto a ustedes, mirando la dinámica del ser humano y mirando cómo Satanás tienta y hace caer a la gente, ¿cuál es la dinámica de él? ¿Qué le ofreció el diablo al Señor Jesús? Los reyes de la tierra, los reinos de la tierra. ¿Qué le ofreció? Lo desafió a que fuera rebelde a Dios. Estamos llenos de estas cosas. Todas esas filosofías que desafían la obediencia, desafían la santidad, desafían los planes de Dios. Y el Señor Jesús estaba centrado totalmente en la palabra. ¿Y cuál era la prioridad de Jesús? Los deseos del Padre, hacer la voluntad del Padre. Escrito está, amarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Todas esas cosas, toda la vida perfecta que nosotros necesitamos tener está en Dios. Amén. Entonces yo creo que vamos a dejar hasta acá.
y vamos a orar. Pidiéndole a Dios que estas cosas nos sirvan como un referente de vida, como una dirección a la cual Dios nos quiere dirigir. No basados en las cosas que pasan terrenalmente, porque siempre van a haber injusticias. Una de las cosas que Jesús dijo es que siempre van a haber pobres entre nosotros. Eso es una cosa que pasa, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que entender, que mientras el hombre gobierne, siempre van a pasar estas cosas. Es necesario dejar en nuestra vida que gobierne Dios. Amén. Bueno, Señor precioso, amado Dios, te damos gracias, Señor amado. Yo he dado tu palabra, Señor, como tú la has puesto, Señor. Y si en algo, Señor amado, yo me he equivocado, te pido que me corrijas, Señor amado, con tu mansedumbre, Señor amado, con tu humildad, Señor. Con el deseo tuyo, Señor amado, de hacernos mejores, precioso Dios. Yo te pido que bendigas a esta congregación, Señor bendito, y que tu palabra, Señor amado, sea esa mano que edifica, Señor amado, nuestras vidas, en tus principios, Señor amado, en tus consejos, Dios. Que tu palabra, Señor amado, nos conduzca al fin, Señor amado, que tú tienes para nosotros. Un fin agradable, Señor amado, un fin de paz, un fin, Señor, al lado tuyo, precioso Dios. Que nos ayudes a desprendernos de este reino terrenal, Señor, y hacernos conscientes de que nos espera uno mejor, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que tú te irías y prepararías morada para nosotros, Señor amado, y que vendrías y nos tomarías para ti, Señor. Haz que se despierte este deseo en tu iglesia, Señor amado, en nuestros corazones, de anhelar lo celestial, Señor amado, de anhelar lo que es para siempre, Señor amado. Esta vida y esta carne, Señor, y este cuerpo dan evidencia de que los años pasan, Señor amado, de que las fuerzas menguan, Señor amado, de que la lucidez, Señor amado, se acaba, Dios santo, de que cuando somos jóvenes, Señor, nos paramos en la cabeza y dependemos de nuestras fuerzas, Señor, pero cuando somos ancianos dependemos de tu misericordia, Señor, y del fruto de las cosas que hayamos hecho en justicia, Señor, de que si criamos unos buenos hijos temerosos de ti, Señor, y llenos de amor, es seguro que alguno de esos hijos, Señor, va a ver por nosotros, porque así es tu fidelidad, Señor amado. Si sembramos en justicia, Señor, recogeremos vida eterna, Señor, dice tu palabra. Pero si sembramos para la carne, Señor, tal como está haciendo mucha gente, Señor, de la carne segaremos maldad, corrupción y muerte, Señor. Hoy te pedimos que nos limpies de estas cosas, Señor amado, y que en nuestro corazón haya ese deseo ardiente, Padre, así como el rey David lo decía, Señor, que aún la carne, Señor, deseaba tus atrios, que el deseo de este hombre era tus atrios, Señor, tu morada, precioso Dios. Yo te pido, Señor amado, como lo he hecho estos días, que nos dé revelación de nuestra ciudad celestial, Señor, que nos dé revelación de las moradas eternas junto a ti, Señor amado, para que cada uno de nosotros caminemos hacia ese fin, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, y que apliquemos la justicia, Señor amado, en nuestras vidas, Dios santo, que el Espíritu Santo nos instruya, Señor amado, en justicia, Señor amado, que nos instruya en la verdad, precioso Dios, que tu palabra more en nosotros, Señor, y podamos ser de bendición, Señor, de intercesión. Que así como lo hablaste hoy a través de tu palabra, Señor, que tu iglesia esté, Señor, en lo que tiene que estar. Que cuando tú vengas, Señor amado, nos halles haciendo lo que nos encomendaste, Señor amado. Y tu palabra dice que de cierto nos pondrá sobre todos tus bienes, Señor amado. Hoy te rogamos, Señor amado, por nuestra ciudad, Señor. Ten misericordia, papá. Ten misericordia por todas estas almas que han sido engañadas, Señor, tras los deseos de la carne, Señor, tras la rebeldía de muchas filosofías, Señor amado, que traen destrucción en lugar de edificación, Señor amado, tras las corrientes de este mundo, Señor amado, y del diablo que quiere destruir las vidas, Señor amado. Hoy ponemos nuestros hijos en tu presencia, Señor. Delante de ti te rogamos que los guardes, Señor, así como tú rogaste al Padre que nos guardara del mundo, Señor. Hoy te pedimos por nuestros hijos, Señor, y por toda tu congregación que sean guardados del mundo, Señor. Es imposible que los saques del mundo, Señor amado, pero sí oramos conforme al Señor Jesús, que nos guardes del mundo, Señor amado, y que tu verdad brille en cada uno de nosotros, Señor, así como lo has hecho y lo harás siempre, Señor, con todo aquel que cree en ti, que seamos, Señor amado, una lumbrera encendida en lugar alto, Señor, para que alumbremos a todos los que están en la casa, Señor amado. Tu palabra dice que así alumbre nuestra luz a los hombres, Señor, para que sea conocido que somos hijos tuyos, Señor amado.
y que todas las obras tuyas sean conocidas por medio de nosotros, tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo este tiempo y bendigo las vidas de mis hermanos, Señor. Te pido que los hagas prosperar en todas las cosas, así como ellos prosperan en la oración, Señor, en la lectura de tu palabra, en aplicar justicia, Señor, en descansar en confianza en ti, precioso Dios. Que sean prosperados, seamos prosperados en todo, precioso Dios. También te pido, Señor amado, y te doy gracias, Señor, por todo aquel que diezma y ofrenda, Señor bendito. Tú pusiste esa urna, Señor amado, ahí con ese motivo, con ese principio, Señor. Esa urna fue puesta ahí para las primicias, Señor amado, para todo aquel que tenía en su corazón bendecirte y honrarte, precioso Dios. Y también es puesta para los diezmos y ofrendas de todo aquel que quiere servirte, Señor amado, con amor, con obediencia, Señor amado. Bendecimos los diezmos, Señor, y las ofrendas que cada uno de tus hijos trae, Señor amado, a tu altar, honrando a tu sacerdocio, Señor precioso. Te pedimos que abras los cielos sobre ellos, Señor amado, y derrames bendición abundante, Señor amado. Esta es la promesa que tú haces a cada uno de los que ofrenda, Señor amado. Y los invitas, Señor amado, a que te prueben a ti, Señor. A que si ellos diezman, Señor, tú abrirías las ventanas de los cielos, Señor, y derramarías abundancia, Señor amado. Hoy te bendecimos y te glorificamos, Señor amado, con nuestros bienes y con todas las capacidades que tú nos das, Señor amado. Y te pedimos también que bendigas y sanes, Señor amado, cada uno de los miembros de tu iglesia que han estado enfermos, Señor. Trae sanidad, Señor, a las enfermedades de las cuales los médicos dicen que no hay cura, Señor amado. Para ti no hay nada imposible, Señor. Entendemos y creemos que por tu palabra, Señor amado, tú resucitaste de los muertos, Señor amado, y estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Señor. Confesamos la palabra que dice que por tu llaga somos nosotros curados, Señor. Y hoy te damos gracias por esto, Señor. Gracias por estas cosas, amado Rey. Te bendecimos y te amamos, Señor amado. Y también dejamos este tiempo delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor amado, que mandes tus ángeles que guarden, Señor amado. Y también atamos toda retaliación, Señor, y toda venganza. Y toda furia de las tinieblas, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de mentira lo atamos en el nombre de Jesús. Y lo echamos al abismo, Señor amado. Te bendecimos y te amamos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Todo lo que viene de Dios es de bendición para nosotros. Amén. Aun cuando Dios nos corrige, la Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo azota. Amén. A todo el que toma por hijo. Pero es una bendición ser hijo de Dios. Entonces, todo lo que viene de Dios para nuestras vidas es de bendición. Amén. Entonces, Dios los bendiga y me alegra mucho ver este grupo. Me gustaría que se quedaran quieticos ahorita que termine la transmisión para subir las fotos al grupo del ministerio, para que todos se den cuenta, los que están allá en sus casitas, que el pueblo de Dios desea venir a glorificar a Dios. Amén. Entonces, saludo también a los que están allá en la virtualidad y espero que nos reunamos en los cultos de oración de los miércoles, de enseñanza bíblica, y también los grupos aquí en los domingos, el grupo dominical. Amén. Dios los bendiga, les envío un abrazo fuerte y qué alegría poder verlos por este medio. Amén.